Emily Dickinson fue una pequeña mujer que vivió toda su vida en un pueblo pequeño de Nueva Inglaterra, en Amherst, Massachusetts, donde nació en 1830 y prácticamente no salía de su casa. Viajó 2 veces y solo por algunas semanas hasta Boston para atenderse de una enfermedad a los ojos y otra hasta Washington, pero salvo esos raros viajes no se movió de su hogar y aún evitó a sus mismos visitantes, a quienes atendía a veces a distancia desde el vestíbulo. Sus vecinos se habían habituado a no ver sino de tiempo en tiempo y solo durante el verano su figura blanca entre las plantas de su jardín. Durante los últimos años casi no salía de su dormitorio. Ella se va en 1886. Era pequeña de estatura, siempre vestía de blanco y estaba dedicada a la escritura y a las tareas domésticas. Su escritura consistía en su correspondencia y en sus poemas. Al leer alguna de sus cartas, el lector advierte que el tono de la escritura se desplaza hacia la poesía y en algunas páginas no sabrá ya si está leyendo todavía una carta o un poema. Nunca se preocupó de publicar lo que escribía, y los 3 o 4 pequeños poemas que se publicaron durante su vida fueron enviados a los periódicos por sus corresponsales, quienes los habían recibido con una carta o acompañando un regalo. Cuando alguien a quien ella había consultado para saber si los poemas estaban vivos, el crítico Thomas W. Higginson, que entonces gozaba de cierta fama, le señaló que debía esperar aún antes de publicar y ella le contestó: sonrío a su consejo de esperar para publicar. Eso está lejos de mi pensamiento, como el firmamento de mi mano. Pero sí le importó mucho. En cambio, saber que probablemente sí, sus versos estaban vivos. Y desde entonces la poesía se transformó para ella en la ocupación más importante. Por eso, unos años después, le escribió al mismo Higginson: nosotros permaneceremos ignorantes de nuestros actos más hermosos. Usted no sabe que me salvó la vida. La exaltación y el entusiasmo que hicieron que se atreviera a escribir a Higginson para conocer su juicio sobre sus poemas estaban vinculados quizás a la aparición del amor en su vida. Debió estar enamorada entonces, hacia 1861, del reverendo Charles Wadsworth, aunque sea imposible asegurarlo con certeza, ya que la correspondencia que con él mantuvo fue destruida a pedido de la misma Emily y después de la muerte de ésta por su hermana Lavinia. Durante mucho tiempo se pensó que ese había sido quizás el único hombre a quien había amado, hasta el hallazgo, en 1954, de un manojo de apasionados borradores de cartas dirigidas al juez Otis Phillips, Lord. Puso en evidencia la importancia que éste tenía para ella en 1878, pero nadie puede saber si esas cartas fueron enviadas alguna vez. Lo único que realmente sabemos es que era incesante su actividad poética y que esa tarea literaria suya se integraba naturalmente con las demás que realizaba en su casa. Conversa a menudo por carta de sus quehaceres literarios, pero también de los otros. En una carta se lee: preparo las yemas de huevos para las tortas y zurzo los talones de las medias. Cociné los duraznos como usted me dijo y las mitades se inflaron y quedaron hermosas. Tenían un gusto absolutamente mágico y eso era importante para ella, que en la feria de ganado de Amherst de 1854 había ganado un segundo premio con una torta de centeno y de maíz. Así, con la naturalidad y con el mismo gesto alegre, hace dulces y escribe versos, y aunque algunos de estos tienen una dimensión en verdad terrible, ella parece decirlos casi con una sonrisa candorosa. Como decía Santa Teresa que entre los pucheros anda el Señor.
Así podría haber dicho Emily que estaba la poesía en medio de todas las cosas de la vida corriente, porque ella habitaba espontáneamente la poesía o la poesía la habitaba a ella.